Probablemente cuando piensas en Siria, lo primero que te viene a la mente son imágenes de guerra, destrucción y dolor. Y aunque esa parte de su historia reciente no puede ni debe ignorarse, lo cierto es que Siria es mucho más que titulares de noticieros. Este país del Medio Oriente es una de las civilizaciones más antiguas del planeta, cuna de imperios, religiones y culturas que han moldeado el mundo tal como lo conocemos. En sus tierras han florecido reinos, se han librado batallas épicas y se han escrito páginas cruciales de la humanidad. Pero también hay mercados bulliciosos, paisajes que parecen de otro planeta, ciudades que han resistido miles de años y una gente que a pesar de todo sigue construyendo vida entre los escombros. Hoy te invitamos a dejar atrás los prejuicios y explorar un país tan fascinante como olvidado, Siria. Ubicada en el corazón del Medio Oriente, Siria limita al norte con Turquía, al este con Irak, al sur con Jordania y al oeste con Líbano e Israel, además de tener salida al mar Mediterráneo. Su territorio abarca cerca de 185 kilómetros cuadrados, lo que la hace comparable en tamaño a países como Uruguay o Camboya. Su relieve es variado, con zonas costeras, planicies fértiles, cadenas montañosas y vastas extensiones desérticas. Al oeste, cerca del Mediterráneo, se encuentran los montes de Lanzarilla, mientras que en el este predominan las tierras áridas que se funden con el desierto sirio, una extensión hostil que conecta con la Mesopotamia. El río Éufrates, uno de los más importantes de Asia Occidental, atraviesa el país de norte a sureste, siendo vital para la agricultura y la vida en regiones interiores. Aunque su clima varía según la zona, en general se considera semiárido, con veranos calurosos y secos e inviernos suaves y algo lluviosos en la costa, más duros en el interior. La capital de Siria es Damasco, y no estamos hablando de cualquier ciudad. Se cree que es la capital habitada de forma continua más antigua del mundo, con más de 11 años de historia. Caminar por sus calles es como atravesar las capas del tiempo. Desde ruinas romanas hasta mezquitas omeyas, pasando por palacios otomanos y mercados medievales, Damasco es una cápsula viviente del pasado. La ciudad está ubicada al suroeste del país, cerca de la frontera con el Líbano, en un oasis del desierto. El casco antiguo, protegido por la UNESCO, guarda joyas arquitectónicas como la Gran Mezquita de los Omeyas, uno de los templos islámicos más antiguos del mundo, construida sobre lo que alguna vez fue un templo romano y antes aún un lugar sagrado arameo. Las callejuelas empedradas, los patios internos con fuentes, las fachadas cubiertas de mosaicos y los aromas de especias que emanan de los zocos nos cuentan una historia que no necesita palabra. Es en Damasco donde se cruzan las culturas, las religiones y los siglos. Pero Siria no comienza ni termina en Damasco. Su historia es una de las más complejas y ricas del mundo. El territorio sirio fue uno de los epicentros de la antigua Mesopotamia, región conocida como la cuna de la civilización. Aquí surgieron ciudades-estado como Ebla, una potencia comercial del tercer milenio antes de Cristo, cuyos archivos revelaron detalles inéditos sobre el comercio, la religión y la vida cotidiana en la Edad del Bronce. Siria fue también un paso obligado para caravanas y ejércitos, un cruce de caminos entre África, Asia y Europa. Por eso no es extraño que tantos imperios hayan querido controlarla. Los egipcios, hititas, asirios, babilonios, persas, griegos, romanos, bizantinos y árabes se sucedieron, dejando huellas profundas en su cultura y arquitectura. En el siglo VII, tras la expansión del Islam, Siria pasó a formar parte del Califato Omeya, cuya capital fue precisamente Damasco. Este fue un periodo de esplendor cultural, artístico y científico. La ciudad se convirtió en el centro del mundo islámico, atrayendo sabios, poetas y comerciantes de todos los rincones del mundo árabe. Más adelante, durante las cruzadas, muchas de sus fortalezas fueron testigo de sangrientas luchas entre cristianos y musulmanes. Y en siglos posteriores pasó a formar parte del Imperio Otomano, bajo el cual permaneció por más de 400 años hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Tras la caída del Imperio Otomano, Siria quedó bajo mandato francés, una etapa que marcó profundamente su política, su arquitectura y su identidad moderna. La independencia llegó en 1946, pero el camino no fue fácil. Golpes de Estado, conflictos con Israel, la influencia del panarabismo y finalmente la llegada del partido Baas al poder marcaron décadas de vaivenes políticos. En 1971, Hafez al-Assad asumió la presidencia y estableció un régimen autoritario que duraría décadas. A su muerte, su hijo Bashar al-Assad tomó el control del país en el año 2000. Pero todo cambiaría en 2011, con la llegada de la llamada Primavera Árabe.
Lo que comenzó como una ola de protestas populares contra la represión, la corrupción y el autoritarismo, se transformó rápidamente en una de las guerras más devastadoras del siglo XXI. El conflicto interno derivó en una guerra civil prolongada que aún hoy deja secuelas visibles en todos los rincones del país. Intervenciones extranjeras, la aparición del grupo Estado Islámico, el desplazamiento de millones de personas y la destrucción masiva de infraestructuras han convertido a Siria en sinónimo de tragedia para gran parte del mundo. Sin embargo, en medio del caos hay zonas que resisten, que se reconstruyen y que siguen conservando su esencia milenaria. Porque Siria, a pesar de todo, sigue viva. Y esa vitalidad se nota no solo en su gente, sino también en sus ciudades y regiones, cada una con una historia diferente que contar. En el próximo segmento nos adentraremos en el corazón del país, donde se encuentran tres joyas del patrimonio sirio: Hama, Palmira y Homs, ciudades marcadas por la grandeza del pasado y las heridas del presente. Acompáñanos a descubrirlas. Adentrarse en el centro de Siria es como abrir un cofre antiguo lleno de secretos aún por descubrir. Esta región, donde se entrelazan ruinas milenarias, tradiciones profundamente arraigadas y cicatrices de un conflicto reciente, ofrece un retrato complejo y conmovedor del país. Aquí no solo se respira historia, sino también resiliencia. A pesar de los daños sufridos durante años de guerra, las ciudades de Hama, Palmira y Homs siguen siendo referentes esenciales para entender el alma de Siria. Lugares donde el pasado aún conversa con el presente y donde cada piedra tiene algo que decir. Comenzamos en Hama, una ciudad que ha existido desde tiempos inmemoriales a orillas del río Orontes. Aunque no es la más famosa del país, posee uno de los símbolos más singulares del patrimonio sirio: las norias gigantes. Estas estructuras de madera, construidas hace siglos, se utilizaban para elevar el agua del río y regar los campos circundantes. Algunas alcanzan los 20 metros de altura y giran con una lentitud casi hipnótica, como si el tiempo aquí también fluyera a otro ritmo. Más allá de su valor funcional, las norias son también un emblema poético de la relación entre el hombre y la naturaleza, entre lo útil y lo bello. El casco antiguo de Hama conserva mezquitas medievales, casas tradicionales con patios internos y callejuelas angostas que invitan a perderse sin prisa. Sin embargo, también ha sido escenario de episodios oscuros, tanto en los años 80 como durante la Guerra Civil. La ciudad fue duramente golpeada por la violencia política y los enfrentamientos armados. A unos cientos de kilómetros hacia el este se encuentra una de las joyas arqueológicas más asombrosas del mundo antiguo: Palmira, la ciudad de la reina Zenobia. En medio del desierto sirio emerge este conjunto monumental que durante siglos fue un importante punto de parada en la ruta de la seda. Palmira no era solo un oasis, sino una metrópolis comercial y cultural donde convivían influencias griegas, romanas, persas y árabes. Las columnas infinitas, los templos majestuosos, los teatros de piedra y las tumbas monumentales hablan de un pasado esplendoroso. El templo de Bel, por ejemplo, era considerado uno de los mejor conservados del mundo clásico antes de ser dañado durante la ocupación del Estado Islámico en 2015. La destrucción de Palmira fue un golpe no solo para Siria, sino para toda la humanidad. Aún así, las labores de restauración avanzan y el espíritu del lugar persiste como si se resistiera a desaparecer. Aquí, el polvo del desierto no borra la historia, la revela. No muy lejos de Palmira, hacia el oeste, se encuentra Homs, una de las ciudades más afectadas por el conflicto sirio. Antes de la guerra, era la tercera ciudad más grande del país y un importante centro industrial y comercial. Hoy, muchas de sus calles muestran edificios derruidos, ventanas vacías y fachadas quemadas. Pero en medio del daño, hay señales de vida. Mercados reabriendo, niños regresando a las escuelas y comunidades organizándose para reconstruir lo perdido. Homs es también el hogar del famoso Krak de los Caballeros, una de las fortalezas medievales mejor conservadas del mundo. Construido por los cruzados en el siglo XI y luego ampliado por los mamelucos, este castillo domina la región desde lo alto de una colina, recordando los tiempos en que Oriente y Occidente chocaban en campañas religiosas, pero también comerciaban y se influenciaban mutuamente. Hoy, el Krak ha sido restaurado parcialmente y simboliza la voluntad de preservar el patrimonio incluso en medio del desastre. La región central de Siria no solo destaca por su patrimonio, sino también por su ubicación estratégica.
Su proximidad a la frontera con Turquía ha hecho que esta zona desempeñe un papel clave en las relaciones entre ambos países, relaciones marcadas por una mezcla de cooperación, competencia y tensión constante. La historia compartida entre Siria y Turquía se remonta siglos atrás, cuando ambos formaban parte del Imperio Otomano. Tras la disolución del imperio, Turquía emergió como un estado laico y nacionalista, mientras que Siria fue colocada bajo mandato francés. Durante décadas, las diferencias políticas, ideológicas y territoriales impidieron una relación estable entre ambos vecinos. Uno de los temas más sensibles entre los dos países ha sido la región de Iskenderun, conocida en Siria como Liwa al-Iskandarun y en Turquía como la provincia de Hatay. Esta zona fue parte del territorio sirio bajo control francés, pero fue anexionada por Turquía en 1939 tras un referéndum altamente controvertido. Desde entonces, Siria ha considerado esta región como territorio ocupado, lo que generó tensiones diplomáticas recurrentes. Además, Turquía ha construido numerosas represas en la cuenca del río Éufrates, lo que ha reducido el caudal de agua que llega a Siria, afectando su agricultura y suministro básico en el este del país. A pesar de estos conflictos históricos, en los años previos a la guerra civil siria, ambos países vivieron un breve periodo de acercamiento. Se eliminaron visados, se firmaron acuerdos comerciales y se promovieron intercambios culturales. Sin embargo, todo esto cambió drásticamente en 2011. Turquía adoptó una postura crítica frente al gobierno de Bashar al-Assad y comenzó a apoyar a sectores de la oposición siria. Con el paso del tiempo, las fronteras se militarizaron, se multiplicaron los refugiados y la presencia de grupos armados convirtió a la región fronteriza en una zona de alta tensión. Actualmente el norte de Siria, especialmente las áreas cercanas a Turquía, es una región fragmentada, con presencia de diversas facciones militares, algunas respaldadas por Ankara. Turquía ha lanzado varias operaciones militares en suelo sirio con el argumento de combatir al terrorismo kurdo y establecer zonas de seguridad. Estas intervenciones han generado controversias internacionales, agravando aún más la compleja situación del país. Sin embargo, más allá de las disputas políticas y militares, también hay conexiones humanas profundas entre ambos pueblos. Millones de sirios han buscado refugio en Turquía, estableciendo comunidades en ciudades como Gaziantep, Urfa o Estambul. Muchos comparten idioma, religión y tradiciones, y los lazos familiares cruzan fronteras trazadas por la historia. Mientras los gobiernos mantienen tensiones, la gente común intenta convivir, adaptarse y seguir adelante. La región central de Siria, con sus ciudades icónicas y su posición clave, representa el alma compleja del país. Un lugar donde el esplendor antiguo convive con las cicatrices del presente, donde las tensiones geopolíticas se entrelazan con la vida cotidiana de millones de personas que solo desean paz. Siria no se puede entender en fragmentos y por eso, en el próximo segmento, viajaremos al norte del país para explorar una ciudad cuyo nombre ha resonado con fuerza en todo el mundo: Alepo. Hablaremos de su importancia histórica, de su destrucción y de la vida que poco a poco regresa. Porque si hay algo que Siria nos enseña es que incluso tras las ruinas puede brotar la esperanza. Alepo, solo pronunciar su nombre es suficiente para evocar imágenes poderosas. Para algunos representa ruinas y devastación. Para otros, una ciudad majestuosa que se niega a morir. Pero lo cierto es que Alepo es mucho más que un titular trágico. Es una de las ciudades más antiguas del mundo, con registros que se remontan a más de 4.000 años. Situada en el norte de Siria, a unos 50 kilómetros de la frontera con Turquía, Alepo ha sido durante milenios un cruce de rutas comerciales, una joya cultural y una ciudad símbolo de la riqueza histórica del país. Antes del estallido del conflicto en 2011, Alepo era la ciudad más poblada de Siria, incluso por encima de Damasco. Su famoso zoco cubierto, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, era considerado uno de los mercados tradicionales más grandes y antiguos del planeta. Allí, los aromas de especias, cuero, jabón de laurel y dulces artesanales se mezclaban en un ambiente que parecía detenido en el tiempo. A su alrededor se extendían mezquitas, madrazas, palacios y carabazares que atestiguaban siglos de esplendor. La ciudadela de Alepo, una imponente fortaleza construida sobre una colina en el corazón de la ciudad, es un emblema de resistencia. Fue testigo de invasiones, terremotos y ahora también de bombardeos.
A pesar de los severos daños sufridos durante los años más crudos de la guerra, muchas de estas estructuras están siendo restauradas poco a poco, devolviendo a Alepo su dignidad piedra por piedra. La batalla por el control de Alepo fue uno de los episodios más feroces del conflicto sirio. Durante años, la ciudad estuvo dividida entre el gobierno y grupos opositores, convirtiéndose en un campo de batalla urbano donde miles de civiles quedaron atrapados. Edificios enteros colapsaron, hospitales fueron atacados y el tejido social se fracturó. Pero incluso en el momento más oscuro, la vida no se detuvo. Panaderos que abrían sus hornos entre bombardeos, maestros que daban clases en sótanos y familias que compartían lo poco que tenían son testimonio de una población que no se rindió. Hoy, aunque las heridas están lejos de cerrarse, Alepo intenta levantarse. El zoco vuelve a abrir tímidamente algunas tiendas. La ciudadela, aunque aún herida, recibe visitantes. Los mercados vuelven a tener frutas, especias y colores. Y lo más importante, la gente sigue ahí, reconstruyendo sus casas, restaurando escuelas, volviendo a confiar. No es fácil, pero es real. En cada rincón de Alepo hay una historia de pérdida, pero también de esperanza. Y esto no solo ocurre en Alepo. En todo el territorio sirio, millones de personas han tenido que adaptarse a una nueva normalidad, marcada por la escasez, el dolor, pero también por una sorprendente capacidad de resiliencia. La vida cotidiana en Siria es compleja, pero también profundamente humana. En muchas ciudades los cortes de electricidad son frecuentes. El acceso al agua potable es limitado en ciertas zonas y los servicios de salud están colapsados o debilitados. Aún así, los niños van a la escuela, los mercados abren sus puertas y las familias se reúnen cada noche alrededor de un plato caliente, aunque sea modesto. La alimentación, por ejemplo, ha cambiado en muchas regiones debido a la escasez y el encarecimiento de productos, pero los sirios han sabido mantener sus sabores tradicionales. Platos como el kibe, el fatoush o el mashi siguen presentes en la mesa, aunque adaptados a las circunstancias. Las panaderías, aún con recursos limitados, continúan produciendo el pan plano típico que acompaña cada comida. La gastronomía siria, rica en ingredientes y preparaciones, no ha desaparecido. Solo se ha transformado. En el ámbito educativo, muchas escuelas han sido destruidas o convertidas en refugios, pero aún así se improvisan espacios de enseñanza. Profesores y voluntarios imparten clases en lugares improvisados, mezquitas, casas abandonadas o incluso al aire libre. La educación se ha convertido en una forma de resistencia cultural, una herramienta para proteger a las nuevas generaciones del olvido, del resentimiento y del radicalismo. En cuanto a la economía, el país atraviesa una profunda crisis. La inflación ha disparado los precios y muchas personas viven con menos de lo mínimo. Sin embargo, han surgido pequeñas iniciativas locales, talleres de costura, tiendas de comestibles familiares, mercados de trueque. La economía informal se ha vuelto vital y el espíritu emprendedor de la población ha demostrado ser una de las claves de su subsistencia. En varias zonas también han llegado proyectos de ayuda humanitaria, aunque insuficientes frente a las necesidades reales. Aún así, cualquier gesto, por pequeño que sea, cuenta. Las familias sirias han tenido que reconfigurarse por completo. En muchos hogares falta al menos uno de los miembros por causa del conflicto. Padres ausentes, hijos desplazados, madres que se convirtieron en el único sostén del hogar, pero también hay reencuentros, nacimientos y celebraciones. Las bodas, por ejemplo, han vuelto en algunos lugares, aunque mucho más austeras que antes. Los sirios encuentran formas de seguir viviendo incluso en la sombra de la tragedia. Celebrar un cumpleaños, decorar un árbol en Navidad o compartir una comida en el Ramadán no son actos menores. Son gestos de resistencia emocional, de conexión con la vida. Un elemento que juega un papel vital en esta vida cotidiana es la diáspora siria. Millones de ciudadanos han salido del país en busca de refugio, estableciéndose en Turquía, Líbano, Jordania y Europa. Muchos de ellos siguen ayudando a sus familias desde el exterior, enviando remesas, medicamentos o incluso ideas. Las redes familiares siguen activas a pesar de las distancias. La Siria dentro del país y la que vive fuera están más conectadas de lo que podría imaginarse.
En las ciudades más estables como Tartus o Latakia, ubicadas en la costa mediterránea, la vida tiene un ritmo un poco más tranquilo. Aunque no han sido ajenas al conflicto, su situación geográfica les ha dado cierta ventaja. En sus cafés aún se puede ver a la gente fumando narguile, discutiendo de política o simplemente observando la vida pasar. La rutina ha regresado poco a poco sin olvidar lo vivido. La nostalgia y el duelo son parte del paisaje emocional, pero también lo son el orgullo y la dignidad. Incluso en el mundo artístico, Siria no ha dejado de producir. Cineastas, músicos, pintores y escritores continúan creando dentro y fuera del país. El arte ha sido otra forma de sobrevivir, de procesar el dolor y de mostrarle al mundo que Siria no es solo guerra. Festivales locales, exposiciones y conciertos están resurgiendo, especialmente en las zonas más estables. La poesía, que siempre ha tenido un lugar especial en la cultura árabe, sigue viva en los corazones de los sirios. Las palabras a veces son más resistentes que los muros. La vida en Siria hoy es un acto constante de equilibrio, entre el recuerdo y la reconstrucción, entre el miedo y la esperanza, entre la pérdida y la posibilidad. No se puede idealizar, pero tampoco se debe reducir a una imagen en blanco y negro, porque en cada ciudad, cada calle, cada hogar, hay historias que merecen ser contadas, no por su dramatismo, sino por su humanidad. En el último segmento de este viaje, exploraremos las raíces más profundas de la identidad siria. Nos sumergiremos en sus costumbres, tradiciones, celebraciones y manifestaciones culturales, y descubriremos datos curiosos que quizás no conocías sobre este país milenario. Acompáñanos a cerrar este recorrido honrando lo que hace única a Siria, su alma. Hablar de Siria es hablar de una tierra donde las raíces culturales corren tan profundo como el tiempo mismo. A lo largo de los siglos, las múltiples civilizaciones que han pasado por su territorio desde los arameos y romanos hasta los árabes, turcos y franceses han dejado huellas imborrables en su idioma, su arte, su arquitectura y, por supuesto, en su forma de vivir. A pesar de la destrucción sufrida en las últimas décadas, la identidad siria no ha desaparecido, se ha transformado, ha resistido y continúa latiendo en cada costumbre, en cada plato, en cada historia contada al calor de un café. Uno de los pilares de la vida siria es la hospitalidad. No importa si llegas como extranjero o como vecino de otra ciudad, en Siria, recibir a alguien es un honor. Ofrecer un café árabe especiado con cardamomo, servir dulces artesanales como mamul o preparar un banquete aunque no se tenga mucho es parte del alma colectiva. El huésped es considerado casi sagrado y rechazar la invitación de una familia puede ser visto como un acto de descortesía. Esta tradición se mantiene viva incluso en tiempos difíciles y se ha reforzado aún más entre comunidades desplazadas donde la solidaridad se ha convertido en un mecanismo de supervivencia. En lo cotidiano, los ritmos culturales están marcados por las estaciones, las festividades religiosas y los momentos sociales. El Ramadán es uno de los eventos más importantes del calendario. Durante este mes sagrado, los musulmanes ayunan desde el amanecer hasta el anochecer, y al caer el sol, las calles se llenan de luces, risas y aromas. Las familias se reúnen para romper el ayuno con comidas tradicionales como harira, sambausek y dulces de miel. Al final del Ramadán, se celebra el Eid al-Fitr, con nuevos atuendos, regalos para los niños y visitas entre familiares. También es relevante el Eid al-Adha, la fiesta del sacrificio, así como las celebraciones cristianas que en algunas regiones aún conservan procesiones, misas y cantos en arameo, la lengua que se hablaba en tiempos de Jesús. La música y la danza son parte integral de la identidad siria. Instrumentos como el oud laud árabe, la derbaque tambor y el kanun cítara acompañan cantos que van desde lo clásico hasta lo popular. El dabke, una danza colectiva que mezcla fuerza y coordinación, es típica en bodas y festividades, donde los bailarines se toman de las manos y golpean el suelo con fuerza, marcando el ritmo de la alegría compartida. La poesía oral también sigue viva, especialmente en zonas rurales, donde aún se narran historias antiguas que mezclan mitología, religión y acontecimientos reales. En cuanto a la vestimenta tradicional, aunque muchas personas hoy usan ropa moderna, en eventos especiales o en zonas rurales aún se ven atuendos característicos. Las mujeres pueden vestir túnicas largas llamadas jalabilla, decoradas con bordados, mientras que los hombres, sobre todo los mayores, usan el dish dasha o el clásico pañuelo kefille,
que además de tener un valor práctico frente al sol y el polvo, representa también un símbolo cultural. Una parte fascinante de la cultura siria es su gastronomía. Los sabores de Siria están profundamente ligados a la tierra. Olivos, trigo, garbanzos, berenjenas, yogur, ajo, limón, hierbas frescas, platos como el kibbe, relleno de carne y trigo bulgur, el mujadara, a base de lentejas y arroz, o el fatush, una ensalada con pan tostado, forman parte de la dieta habitual. Las comidas no solo son para saciar el hambre, sino para crear lazos. Comer es un acto social, un momento para compartir historias, debatir y mantener vivas las relaciones familiares. El café y el té, por su parte, son rituales que marcan pausas en la rutina diaria. El café, preparado lentamente y servido en pequeñas tazas, representa tanto cortesía como conversación. En los mercados conocidos como zocos todavía se respira un aire antiguo. Aunque muchos han sido dañados, en ciudades como Damasco y Alepo aún se pueden encontrar tiendas de perfumes, tejidos, especias, cerámica y cobre martillado. La artesanía es otra expresión vital del alma siria. Los trabajos en madera tallada, los mosaicos de madreperla y los tejidos de seda damasquina son reconocidos internacionalmente por su delicadeza y complejidad. Estas tradiciones, transmitidas de generación en generación, también se han visto afectadas por la guerra, pero resisten en talleres pequeños, a veces escondidos, donde los artesanos continúan su labor como un acto de amor. A pesar de las dificultades, el orgullo nacional sigue presente. Los sirios conocen el valor de su tierra, de su historia y de sus aportes al mundo. Desde antiguos matemáticos, médicos y filósofos hasta artistas contemporáneos y escritores exiliados, la riqueza intelectual del país es notable. Incluso el alfabeto arameo, antecesor de muchas lenguas actuales, tiene sus raíces en esta región. Y aunque hoy en día se hable principalmente árabe, hay zonas donde se mantienen lenguas ancestrales como el arameo y el kurdo, lo que refleja la diversidad étnica y lingüística de la nación. Compartamos algunos datos curiosos sobre Siria que probablemente no conocías. Damasco es considerada por muchos historiadores como la ciudad continuamente habitada más antigua del mundo, con más de 11 años de vida urbana. El jabón de Alepo, hecho a base de aceite de oliva y laurel, es uno de los más antiguos del mundo y precursor del jabón moderno. Palmira, llamada la novia del desierto, fue una ciudad-estado independiente que desafió al Imperio Romano bajo el liderazgo de la reina Zenobia. En tiempos de paz, Siria fue uno de los destinos turísticos más valorados del Medio Oriente, atrayendo miles de visitantes por su historia, su gente y su hospitalidad. La bandera siria actual comparte los mismos colores que la de Egipto, Yemen e Irak, debido a su raíz común en el panarabismo. El clima de Siria permite desde deportes de invierno en montañas nevadas hasta turismo de playa en la costa mediterránea, un contraste que pocos asocian con este país. A pesar del conflicto, Siria tiene una de las tasas más altas de alfabetización en la región árabe, y su sistema educativo fue durante décadas un modelo en Medio Oriente. Siria no es solo un lugar en el mapa, ni una nota de prensa pasajera. Es un universo cultural, histórico y humano que se mantiene en pie contra toda lógica. Su belleza, su resistencia y su profundidad merecen ser conocidas, no por lástima, sino por respeto, porque entender Siria es también entender una parte esencial de la historia de la humanidad. Siria, a pesar de los desafíos, conserva un alma que se niega a desaparecer. Su cultura es una fusión de antigüedad y resistencia donde cada costumbre, cada platillo y cada celebración es testimonio de una herencia que ni siquiera las guerras han podido borrar. En el corazón de sus ciudades y pueblos, las tradiciones siguen latiendo con fuerza, sostenidas por generaciones que se niegan a rendirse. Uno de los pilares fundamentales de la vida siria es la hospitalidad. En muchas zonas, especialmente en los pueblos más conservadores, es común que los visitantes sean recibidos con café árabe y dátiles. La música tradicional, especialmente los makams, una estructura melódica de origen árabe, sigue siendo parte esencial de la identidad siria. Instrumentos como el aud, el kanún y la derbaque llenan las noches de melodías que cuentan historias de amor, desarraigo, esperanza y pertenencia. Estas expresiones se viven intensamente en eventos familiares, bodas y festivales religiosos.
En cuanto a la danza, la dabke es la manifestación más icónica. Esta danza en grupo, de pasos fuertes y sincronizados, simboliza unidad y resistencia. Es imposible no sentir escalofríos al ver una fila de jóvenes marcando el ritmo con fuerza sobre la tierra, como si intentaran recordarle al mundo que siguen de pie. En el ámbito culinario, Siria se considera uno de los países con la gastronomía más rica del mundo árabe. Platos como el kibe, el faté, el mansaf y los dulces como el baklava o el mamul forman parte de un repertorio delicioso que varía de región en región. La comida no es solo una necesidad, es un ritual, un símbolo de identidad, un acto de reunión familiar. Finalmente, un dato poético: este país, maltratado por los años recientes, es mucho más que lo que muestran los titulares. Siria es historia viva, es legado cultural, es gente que sonríe entre las ruinas, es arte que desafía el olvido, es comida que abraza el alma. No es un lugar solo de dolor. Es también cuna de civilización, de sabiduría milenaria, de una belleza que sigue intacta en el espíritu de su pueblo. Así termina este recorrido por una tierra de contrastes, donde lo antiguo y lo moderno se entrelazan, donde la tragedia convive con la esperanza y donde, a pesar de todo, hay un futuro por escribir.